En una ciudad tranquila de Argentina, un niño de apenas 4 años apareció sin vida. Su nombre era Ángel. Y lo que descubrieron después, conmocionó a todo el país. Lo que al principio parecía una tragedia familiar, pronto empezó a levantar muchas preguntas. Vecinos, familiares, e incluso las autoridades, comenzaron a notar que algo no encajaba. Porque mientras la historia se iba reconstruyendo, surgían versiones diferentes, contradicciones, y detalles que inquietaban cada vez más. Lo que ocurrió en Comodoro Rivadavia, en Argentina, no solo conmocionó a toda la ciudad, también abrió un caso que todavía hoy sigue generando preguntas. Esta es la historia del pequeño Ángel. Todo comenzó un día que parecía completamente normal en Comodoro Rivadavia. En una vivienda del barrio, se encontraba Ángel, un niño de apenas 4 años. Como muchos niños de su edad, pasaba la mayor parte del tiempo en casa, jugando, corriendo y compartiendo con su familia. Pero aquel día, algo ocurrió dentro de esa casa. Horas después, la tranquilidad del lugar se rompió cuando se dio aviso de una emergencia. El 5 de abril de 2026, se llamó a emergencias, porque Ángel estaba con dificultades para respirar, en la casa donde vivía con su madre. Cuando llegó la ambulancia, el niño estaba en paro cardiorrespiratorio. Ángel fue trasladado de urgencia al hospital. La situación era grave. Muy grave. Los médicos hicieron todo lo posible por ayudarlo. Pero poco tiempo después, llegaría la noticia que nadie quería escuchar. El pequeño Ángel había muerto. Al principio, la situación fue presentada como un accidente doméstico. Sin embargo, cuando los médicos y los investigadores revisaron con más detalle lo sucedido, comenzaron a surgir dudas. Algunos aspectos del caso no coincidían con la primera versión que se había dado. Por esa razón, la policía de Comodoro Rivadavia inició una investigación para reconstruir exactamente lo que había ocurrido. Los investigadores empezaron a entrevistar a las personas que estaban en la casa, revisar los horarios y analizar las declaraciones. Y fue entonces cuando comenzaron a aparecer contradicciones que hicieron que el caso tomara un rumbo completamente distinto. Cuando los médicos realizaron la autopsia, descubrieron algo que cambió completamente el caso. Los médicos detectaron lesiones sospechosas de maltrato y activaron el protocolo de violencia infantil, lo que inició la investigación judicial. Ángel no había muerto por una enfermedad repentina. Su cuerpo mostraba lesiones graves en la cabeza. Y eso llevó a los investigadores a una conclusión inquietante: lo que ocurrió dentro de esa casa no fue un accidente. Los médicos forenses detectaron al menos 20 golpes en la cabeza del niño. El especialista indicó que las lesiones hemorrágicas que presentaba Ángel en el cuero cabelludo son contusiones, que comúnmente se conocen como chichones, las cuales se generan por la ruptura de los vasos sanguíneos, lo que deriva en la acumulación de sangre en la zona golpeada. Estas lesiones incluían contusiones y traumatismos en el cráneo, compatibles con agresiones repetidas. Los golpes provocaron daño cerebral severo, lo que terminó causando su muerte. Según los informes preliminares, no había heridas importantes en otras partes del cuerpo, lo que reforzó la hipótesis de que los golpes se concentraron en la cabeza. El padrastro del niño fue imputado por homicidio simple, señalado como el presunto autor de las agresiones que habrían provocado la muerte de Ángel. Si se demuestra que hubo violencia previa o sistemática, la pena podría llegar hasta 25 años de prisión. El padrastro del niño también habló públicamente. Negó haber maltratado a Ángel. Según sus propias palabras, se lo corregía como a cualquier nene, pero esas barbaridades que dicen de golpes y maltrato no. También aseguró que nunca intentaron escapar y que siempre estuvieron a disposición de la justicia. Quiero que se descubra la verdad y que nos dejen de culpar. Según la investigación, los golpes que sufrió el niño habrían sido repetidos y concentrados en la cabeza, causando un daño cerebral severo. La madre del niño también fue imputada por homicidio agravado,
por el vínculo en carácter omisivo. Esto significa que la justicia investiga. Si no habría protegido a su hijo, pese a tener la obligación de hacerlo. Pero para entender realmente lo que ocurrió con Ángel, hay que mirar un detalle importante de su vida familiar. Sus padres ya no estaban juntos. El pequeño vivía con su madre, mientras su padre lo veía en otros momentos. Y cuando la noticia de su muerte se hizo pública, el padre del niño hizo algo que llamó la atención. Dijo que no creía que lo ocurrido hubiera sido un simple accidente, y pidió que se investigara a fondo lo que había pasado con su hijo. El caso quedó en manos de la fiscalía, que comenzó a reunir testimonios, informes médicos y pruebas forenses. Uno de los principales objetivos era determinar en qué momento se produjeron las lesiones y quiénes estaban presentes en la casa cuando ocurrieron. Según un informe de los expertos, se cree que el niño tenía lesiones antiguas, en otras palabras, no era primera vez que le hacían esto. Esta vez, las consecuencias fueron fatales. Los investigadores también comenzaron a revisar el entorno familiar del niño y los días previos al hecho. Pero lo que más comenzó a inquietar a muchos fue cómo Ángel había llegado a ese lugar. La pregunta del millón: ¿por qué Ángel regresó a vivir con su madre, si ya estaba viviendo bien con su padre? Un video que circula en redes sociales muestra cuando el nene no quiere irse con la madre. ¿Ir a la casa de Mariela y del nene? No. Según se ha denunciado, el proceso de evaluación previo a la revinculación podría no haberse realizado de manera adecuada. Organizaciones, como la ONG Más Vida, señalaron a las profesionales que intervinieron en el caso por presuntas irregularidades en sus informes. Entre los cuestionamientos, se menciona que no se habrían verificado personalmente las condiciones en las que viviría el niño, y que, en cambio, se habrían utilizado imágenes que no correspondían al lugar donde Ángel residía realmente. El padrastro del niño enviaba imágenes de otra vivienda. Esos informes fueron claves para la decisión judicial, que determinó que el niño regresara con su madre. El niño había vuelto recientemente a vivir con su madre biológica, luego de una decisión judicial que ordenaba una revinculación. Sin embargo, la mujer había abandonado al niño cuando tenía apenas 1 año de edad. Por ese motivo, Ángel había estado viviendo con su padre durante ese tiempo. Además, también se conoció que la madre contaba con antecedentes por violencia, y que incluso, años atrás, le habían quitado la custodia de otro de sus hijos, por situaciones similares. Con este contexto, la decisión de que el niño regresara a ese entorno comenzó a ser cuestionada. Y ahora, forma parte de los elementos que la justicia analiza para entender todo lo que ocurrió. El niño residía en una vivienda precaria, ubicada a varios kilómetros del centro de Comodoro Rivadavia. Se trataba de una pequeña construcción de chapa, de apenas unos metros, donde convivían varias personas en un mismo espacio. Dentro de esa vivienda no había divisiones, todo ocurría en una sola habitación. Con el paso de los días, vecinos de la zona comenzaron a compartir lo que sabían. Algunos mencionaron que en el lugar se escuchaban discusiones frecuentes. Mientras tanto, desde el ámbito escolar, también comenzaron a aparecer señales preocupantes. Una docente del jardín al que asistía Ángel describió cambios en su comportamiento. Según su testimonio, el niño, que antes era alegre y afectuoso, comenzó a mostrarse distinto. Más callado, más angustiado, menos participativo. Actividades que antes disfrutaba dejaron de interesarle. Y aunque en ese momento nadie podía imaginar lo que ocurría, hoy esos cambios forman parte de las piezas que los investigadores analizan para entender qué estaba pasando en la vida del pequeño Ángel. La justicia intenta reconstruir qué ocurrió dentro de esa vivienda y determinar quién es responsable. Pero más allá del proceso judicial, este caso ha dejado una pregunta.
que muchos no pueden dejar de hacerse. ¿Se pudo haber evitado? Porque mientras se analizan pruebas, declaraciones y responsabilidades, también queda en evidencia algo más. Las señales, que tal vez estuvieron ahí mucho antes. La historia de Ángel. No solo habla de lo que ocurrió ese día, sino de todo lo que pasó antes, y de todo lo que no se detuvo a tiempo. Y ahora, una ciudad entera sigue esperando respuestas.